Un saludo, gracias por estar acá en nuestro canal. Hoy voy a hablar de un tema que quizás hasta en bachillerato vimos, de las pocas cosas financieras que nos enseñaban en el colegio y que en clase de contabilidad era muy sonado, y era el tema de los activos y los pasivos, hablando desde el punto de vista financiero y eso qué significa. ¿Y por qué les digo que es de las pocas cosas? Porque desafortunadamente el sistema educativo no nos educa, valga la redundancia, para los asuntos financieros. Es bastante limitada, bastante pobre el favor que hace el sistema educativo a los temas financieros, sobre todo cuando estamos hablando de libertad financiera o de invertir, porque desafortunadamente no vivimos en un mundo o en un medio donde realmente eso sea importante o relevante. Eso es algo que a cada uno de ustedes les toca empezar a buscar por aparte. A mí me tocó buscarlo por aparte del sistema, porque no se encuentra desafortunadamente en ninguna parte. Entonces, encontrar esto en YouTube, en algunas cosas en internet. Entonces es entender básicamente qué vienen siendo activos y qué vienen siendo pasivos desde el punto de vista financiero, y eso cómo tiene que ver en nuestra vida, cómo impacta nuestra vida. Miren, a mí hubo un juego y un momento de la vida que me marcó, porque empecé a entender el tema de los ingresos y los egresos y las cosas que se volvían activos y pasivos en la vida financiera. Este juego Monopoly para mí fue demasiado gratificante verlo, porque si bien era muy del mercado americano, era un poquito complejo de entender al principio. Uno después entendía la dinámica del dinero, pero después, ya más grande, después de, no sé, 20, 22 años, encontré un libro y luego un juego que a mí me fascinó, que era el libro Padre Rico, Padre Pobre, con el que han empezado miles de personas en el mundo financiero y con el que yo estoy eternamente agradecido de haber leído, que seguro que tú ya leíste. Y un juego que venía, no en el libro, pero que él hablaba mucho de ese juego en el libro, que se llamaba Cash Flow, el flujo del dinero, flujo de efectivo. Entonces yo adquirí ese juego, que era muy costoso en esa época. Hoy en día se consigue online, hoy en día hay grupos de juegos de ese juego y ya salió traducido al español, ya se llama el flujo del dinero, y hay formas de entenderlo para nuestros mercados. ¿Por qué les digo que para mí cambió la vida ese juego? Porque empecé a asistir a un club de jugadores de ese juego, de Cash Flow, a unas oficinas, y jugamos con chicos de 13 años, 14 años de colegio y personas ya muy adultas de 40, 50, 60 años, 70 años. Todos jugábamos y se da uno cuenta de la dinámica que tiene el dinero, entender el funcionamiento de este y cómo cualquier cosa que uno haga, esa decisión que uno toma, financieramente hablando, afecta un balance. Y es muy loco uno entender, viéndolo ahí, porque parece que en la vida real no lo vemos así, es un asunto netamente emocional. En el juego no hay forma, porque hay que borrar y apuntar el nuevo balance, apuntar el nuevo presupuesto, acomodar las cosas que haces a la nueva vida. Por ejemplo, quiero aumentar el plan del celular. Entonces antes pagaba $30, hoy voy a empezar a pagar 40, porque voy a subirme unas gigas de internet, por decir algo. Y eso aparentemente es una bobada, pues de 30 a 40 dólares, eso aparentemente no tiene absolutamente ningún significado para mi vida, esos 10 dólares de más. Resulta que sí, eso afecta el nivel de ingresos que tú tienes, porque van a ser más egresos, y eso en tu vida financiera va a hacer que recibas menos salario cada vez que pases por el día que te pagan. Entonces es como el asunto que no entendemos a veces, como una decisión como financiar un equipo celular, o comprar un PlayStation para los hijos a crédito, o comprar ropa a crédito. ¿Eso en qué forma influye? Primero, porque hay un sobrecosto, porque el crédito no es gratis, bien sea porque lo pagaste con tarjeta de crédito o porque tienes débito, tienes crédito en el almacén y te fían, pero entonces ese fiado, ese crédito tiene un costo, porque es un valor diferente cuando es financiado a cuando es de contado. El dinero manda. Entonces, cuando uno entiende eso y lo ve en un juego, es inmediatamente entendido para la vida real. Es muy complejo de entender cuando se lo dicen a uno. Uno cree que los papás están echando cantaleta. Uno cree que el que está diciendo eso no tiene sentido. Y no, cuando uno lo ve jugando es que aprende. Entonces, ¿qué es activo y qué es pasivo? Activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo cada determinado tiempo. Lo normal es mes a mes. Entonces, un apartamento que yo tenga, una casa que yo tenga para arrendar,
es un activo. ¿Por qué? Porque el dinero que entra por el arrendamiento de ese inmueble es un ingreso para mí, o sea que es dinero que entra de esa cuenta, de ese apartamento, a mi cuenta. Ahora bien, mi casa es un pasivo. ¿Por qué? Porque la casa requiere predial, pagos de administración, o sea, el tema de los impuestos, mantenimiento. Pero la casa normalmente nos han hecho ver la casa propia como un activo, pero realmente no es un activo. El carro, si tienes vehículo o la moto, no es un activo, no lo hacen ver como un activo y de hecho es algo muy loco en el mismo sistema financiero. Cuando uno está aplicando para un crédito bancario o algo así, a uno le hacen poner en la solicitud cuáles son tus activos y ahí la gente pone la casa, pone el carro como si fueran activos. ¿Por qué no son activos? Porque sacan dinero de tu bolsillo mes a mes. Y entender eso a veces es complejo. La gente dice, no, yo tengo carro, ¿cómo así? Eso es un activo, es mi carro. Sí, pero en el ejercicio de las finanzas mes a mes, ese carro te da dinero, al menos que sea un carro que lo tengas trabajando para una aplicación. O sea, ganas dinero transportando personas, es tu herramienta de trabajo, es un activo. O tienes muchos carros y tienes muchos choferes manejando en Uber o en Didi o en esos aplicativos de InDriver. Entonces, claro, ahí ya sí estamos hablando de activos, son unidades de negocio. Perfecto, ahí no me meto para nada. Pero si es tu carro con el que te mueves para la oficina, con el que te sales los fines de semana con tu familia a dar una vuelta, ese carro es un pasivo. Te quita dinero de tu salario, te quita dinero mensual de tus ingresos. Por lo tanto, es un simple pasivo. Ah, Javier, pero es que lo puedo vender. Sí, pero recuerda que todos los días vale menos. Entonces, claro que lo puedes vender, pero ¿y entonces? Comprar un lote, eso no es un activo. Si bien no te quita tanto dinero como una casa, un lote no se convierte en un activo. La única forma de que el lote se convierta en activo es que suba de precio y lo vendas. De lo contrario, tengo un lote por allá y no sé si ha subido de precio o no. No tienes nada. Simplemente hay un dinero invertido ahí y tienes unas deudas por él porque tienes que pagar como mínimo impuesto predial. O sea que no se convierte en un activo. Dejemos de ponerle palabras que no entendemos a las cosas que hacemos. Mucha gente cree de verdad que activos son aquellas cosas que me sacan dinero de mi día a día. No, son pasivos. Entonces, el patrimonio se construye a base de activos, cosas que meten dinero en mi cuenta. Ahora empezamos a hacer ejercicios financieros. Si alguien, por ejemplo, tiene un capital y ese capital lo tiene guardado en el banco, entienda que ese capital todos los días pierde valor. Cada segundo su capital se esfuma. Si es por segundos es gota a gota, es lentamente, es una condensación, es una simple evaporación. Pero si lo llevas a meses y a años, son chorros que se pierden de dinero. Solamente piensen en esto, una inflación del 5%, como la que fue en Estados Unidos el año pasado, quiere decir que una persona que tenía $1.000.000 perdió $50.000 en un año como capacidad. O sea, ya no tiene 1.000.000, tiene 950.000. ¿Por qué? Porque lo que comprabas el año pasado con 1.000.000, ya hoy vas a necesitar 1.050.000 para comprar lo mismo. O sea, perdiste como capacidad de compra $50.000 porque perdió el 5% el valor del dinero. Eso es la inflación. Entonces, tener dinero, no, yo tengo como activo cuentas bancarias. ¿Quién dijo que eso era un activo? No, es que me pagan interés. ¿Quién dijo que eso era un activo? Que te paguen interés tampoco es un activo. ¿Por qué? Porque es que tú estás perdiendo dinero cada vez que sale el IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación. Y ese IPC se gasta tu dinero, se lo come solito. Es el impuesto que tiene por tener el dinero sin hacer nada. Entonces, tener el dinero en un CDT tampoco es un activo, porque los CDTs casi siempre están por debajo de la inflación. Rara vez, por lo menos, mantienen la inflación. Muy rara vez. A eso súmale que te va a tocar declararlo en los impuestos, por lo tanto tienes que pagar impuestos por ese dinero y ahí se pierde cualquier esperanza, cualquier atisbo de ganancia que ibas a tener en ese CDT. Entonces, cuando uno empieza a entender el juego de los activos y los pasivos y uno tiene dinero, uno comienza a ver como oportunidad adquirir activos, cosas que metan dinero en mi cuenta. Y ahí no es del todo loco, no tienes que tener todo el dinero para comprar un apartamento, puedes dar la cuota inicial.
Si en lo que lo vas a rentar te da para pagar el crédito en el banco, entonces digamos que estás construyendo un patrimonio. No te está entrando dinero mensual porque ese dinero se está destinando para pagar la deuda en el banco. Pero al menos ya pusiste un dinero, que fue la cuota inicial, en esa inversión, y ese apartamento con seguridad, porque eso siempre va a pasar, normalmente si espera lo suficiente, se va a valorizar en el tiempo. No es que se va a valorizar en unas semanas o en un año, posiblemente hay que esperar varios ciclos económicos para que tú veas valorización, porque eso depende de muchos factores. Depende del sector, depende del estrato socioeconómico en el que esté el apartamento, depende de la constructora, si tiene más inmuebles para la venta ahí mismo en la misma unidad, porque eso inmediatamente afecta el valor del tuyo porque estás compitiendo con la misma constructora en cuanto a descuentos y cosas. Entonces, depende de muchos factores, pero es posible que ese apartamento empiece a subir de precio y en algún momento lo puedes vender, recuperas la inversión que hiciste inicialmente y tuviste una ganancia. Ahí hiciste dinero. Ya con eso puedes comenzar a adquirir otras cosas y repetir el ciclo. Entonces, el dinero se convierte en un juego cuando lo veo así. Cuando me dedico a comprar moto, a comprar bicicleta, a comprar carro, a viajar, a tener tarjetas de crédito, todas esas cosas que acabo de nombrar son simples pasivos. Por lo tanto, cada vez me va a restar dinero de mi cuenta. Por lo tanto, soy más pobre. Pero ¿por qué soy más pobre si tengo más cosas en la casa? Porque las cosas que tienes son pasivos, por lo tanto te restan dinero de la cuenta, no te funciona. Y uno dice, pero si yo estoy ganando súper bien y me va súper bien, ¿y cómo no voy a tener un caballo? ¿Cómo no me voy a alquilar una finca? ¿Cómo no voy a tener una cuatrimotor? Qué rico que algún día pudieras llegar a eso, pero recuerda una cosa, si lo quieres hacer realmente como se debe hacer, todos esos gustos, como tener caballos, como tener una moto, como tener una cuatrimotor, como regalarle un carro al hijo, deben salir de las inversiones que tengas. Cuando empieces a adquirir activos, esos activos con el tiempo te van a dar dividendos. Los activos pueden ser acciones que dan dividendos, comprar o invertir en acciones, así no den dividendos que se valoricen en el tiempo. Adquirir propiedad raíz, como les dije ahora. Entonces, esas inversiones te van a comenzar a dar unos dividendos mensuales, bimensuales, anuales, dependiendo de la naturaleza de la inversión. O un emprendimiento, puede que se demore un poco más, pero también te va a dar dividendo. Los gustos, los placeres, las cosas que me van a quitar dinero de mi bolsillo, como es tener un caballo, como es tener una moto, como es tener un carro, como es tener ese tipo de cosas de lujo, deben ser pagadas con las utilidades de las inversiones, no con los ingresos míos del día a día, no con mi tiempo. Yo no puedo, aparte de todo lo que tengo que pagar en mi día, como es el internet, los servicios públicos, la casa, el transporte, yo no puedo, aparte de eso, sumarle mis caprichos, porque entonces tengo que trabajar más y tengo que ganar más para mantener lo mismo. No tiene sentido. Los lujos se construyen y se pueden tener claramente, cada cual con su cuento, puede tener colecciones de carros deportivos si quiere, pero eso se paga de las utilidades de sus inversiones, no del tiempo trabajado, porque vas a ser cada vez más esclavo financieramente hablando, más esclavo de la deuda. La gente que tiene o que no entiende este concepto son muy amigos de tener estilo de vida. Entonces el estilo de vida es uno construir una fantasía alrededor de uno, viviendo en un lugar lujoso, teniendo unas camionetas súper lindas, teniendo una finca de verano y que la gente vea que hay un progreso impresionante en ti, en la ropa que usas, en las marcas, le pones mucha atención a la marca, que se vea realmente que la correa sí es Ferragamo, que se note inmediatamente que tus zapatos son de X o Y marca. Y claro, construyes un personaje, pero ese personaje, si realmente eso que estás construyendo no viene de tus inversiones, sino que viene de tus ingresos, entonces posiblemente hoy seas una persona asalariada con un buen nivel de ingresos. Eso se llama tener estilo de vida. Tienes estilo, tienes calidad de vida. Calidad de vida es cuando no importa que a mí me despidan del trabajo, no importa que yo no tenga ingresos absolutamente nada por tiempo, sino que yo simplemente viva de mis inversiones y yo tenga un curso, tenga un tren de gastos bajo que hace que yo me pueda sostener meses inclusive sin necesidad de tener ingresos mensuales y aún así sostenerme.
Eso es calidad de vida, porque yo lo que realmente compro es tiempo, no cosas que tengo que estar pagando todo el tiempo, porque soy esclavo. Estilo de vida es una cosa que me parece, se ve muy bonito afuera, o sea, las cáscaras por fuera se ven súper lindas, pero si uno pela la cebolla, adentro está podrido. Entonces, mucho cuidado. Generemos calidad de vida, no estilo de vida, y que comencemos a pensar en nuestra mente en activos, no en pasivos, y en entender muy bien eso. Y si quieren, jueguen juegos que tengan que ver con el dinero, como el Monopoly o como el Cash Flow. Se van a encontrar con un montón de sorpresas que, sin importar la edad, vale la pena que hoy en día todavía conozcamos esto. Si les gusta esta información, si están levantando hijos en su casa, si están tratando de enseñar a sus adolescentes el tema del dinero, compartan este video, que se conecten con esta información y, ¿por qué no?, con ustedes empiecen a jugar el juego del dinero para que se den cuenta de lo importante que es construir patrimonio desde hoy y no esperar a que algún día de pronto las cosas cambien. Las cosas no van a cambiar si yo no cambio. Recuerden, si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Hasta pronto.